¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente separa a los que sueñan de los que logran? No es suerte. No es talento. Es una fuerza invisible que impulsa a los mejores, la autodisciplina. Hoy te voy a contar las historias de 4 personas que enfrentaron el dolor, el rechazo y la adversidad, pero que con una disciplina implacable cambiaron su destino y el mundo a su alrededor. Desde Elon Musk, el visionario que desafió lo imposible, hasta J.K. Rowling, la escritora que escribió su camino desde la desesperación. Pasando por Brian Tracy, quien nos enseñó que la disciplina es la base del éxito. Y David Goggins, que llevó la resistencia mental y física a un nivel casi sobrehumano. Prepárate para descubrir qué las hace tan poderosas, qué las hace únicas. Y qué puedes aprender para construir tu propio código mental millonario. Detente. Este no es otro video de motivación. Esto es una confrontación. Porque mientras tú estás viendo este video, hay alguien ahora mismo que decidió hacerlo incómodo. Y por eso en 5 años, vivirá la vida que tú solo sueñas. Rompe el patrón. Cierra la excusa. Cierra la queja. Cierra el luego lo hago. Tu mente se ha vuelto adicta a lo fácil. Y lo fácil nunca construyó una vida poderosa. Ahora, quiero que mires este nombre: David Goggins. Ex-marine ultramaratonista, leyenda viviente de la autodisciplina. Pero su historia no comenzó corriendo 160 kilómetros sin parar. Comenzó siendo un niño golpeado, humillado, obeso. Víctima de racismo sin futuro. Vivía atrapado en el placer inmediato. Comida chatarra, videojuegos, excusas. Todo lo que la sociedad te da para calmar el dolor sin resolver el origen. Y un día frente al espejo se dijo la verdad. No soy nada, pero eso cambia hoy. Porque si Goggins pudo romper su historia a través de la autodisciplina brutal, la pregunta es: ¿tú cuándo vas a romper la tuya? ¿El dolor te entrena o te destruye? David Goggins no tenía recursos. Tenía traumas, sobrepeso y una mente rota. Pero cuando se miró al espejo y se dijo soy nada, lo dijo sin autocompasión. Lo dijo como quien declara la guerra. El patrón se rompió ese día. No porque cambiara todo, sino porque cambió algo más difícil. Su mentalidad. Él entendió algo que tú necesitas comprender ya. El dolor no es el enemigo. El dolor es el maestro. La mayoría huye del esfuerzo, del sacrificio, de la incomodidad. Y por eso nunca transforma su vida. Porque si lo fácil te gobierna, lo grande te será negado. Goggins empezó con algo simple. Levantarse temprano. Correr aunque doliera. Hacer abdominales en sucias alfombras, mientras todos dormían. No era el físico lo que estaba entrenando. Era su voluntad. Y tú que tienes metas, que tienes hambre. ¿Cómo estás entrenando tu carácter? ¿O solo estás esperando que la motivación te levante del sofá? El dolor que estás evitando ahora será el arrepentimiento que no podrás evitar después. Vamos directo al primer gran obstáculo que sabotea la autodisciplina: la mentalidad de víctima. El enemigo vive en tu cabeza, la voz de víctima. David Goggins no era el único con una historia difícil. Pero lo que lo separó de millones fue que dejó de contarse la historia de víctima. Tú puedes tener todas las razones del mundo para rendirte. Te han fallado. Has fracasado. Te han lastimado. Te han dicho que no puedes. Pero si sigues usando eso como excusa, te estás saboteando desde adentro. Hay una voz dentro de ti que suena dulce, pero es letal. La que dice: no es tu culpa. Tú no puedes. Es muy difícil. Ya lo intentaste. Ellos tienen ventaja. Mejor no te arriesgues. Esa voz no eres tú. Esa voz es la mentalidad que te encierra en la mediocridad. Y hasta que no la reconozcas, seguirás postergando tu disciplina. Y sin disciplina tus sueños valen cero. Goggins tuvo que mirar a esa voz a los ojos y decirle: cállate, ahora mando yo. Cuando haces eso no cambias el mundo. Te cambias a ti. Y eso cambia todo lo demás. La primera batalla no es con el mundo. Es con tu propia mente. Y no la ganas con motivación. La ganas con acción repetida, disciplinada, incómoda. Hasta que la voz que antes te detenía ahora te obedece.
La rutina que destruye o construye. Después de callar la voz de víctima, Goggins hizo lo que pocos hacen. Moldeó su rutina como si fuera un templo. ¿Y tú cómo se ve tu día? ¿Reaccionas o diriges? ¿Te levantas porque suena la alarma o porque tienes una misión? ¿Consumes lo primero que aparece o eliges lo que te forma? Porque déjame decirte algo brutal. Tu rutina revela tus prioridades más que tus palabras. No importa cuánto digas que quieres cambiar. Si tu día está lleno de distracciones, excusas y placer inmediato, estás entrenando tu mente para rendirse, para obedecer lo cómodo, para morir tibio. Goggins convirtió su día en una forja. Despertaba cuando nadie lo hacía. Corría mientras el dolor gritaba. Estudiaba, leía. No por obligación, sino por decisión. Y esa rutina lo volvió invencible, porque lo formó en silencio. Tú no necesitas una agenda perfecta. Necesitas una rutina que te recuerde quién quieres ser. Una rutina que te saque del piloto automático. Que te empuje. Que te incomode. Que te exija más de lo que tú mismo te pides. ¿Quieres saber qué se siente tenerlo todo en contra? Y aún así no rendirse. Pregunta a Elon Musk. Si el multimillonario. Si el genio detrás de Tesla, SpaceX, PayPal. Pero eso es lo que ves hoy. No lo que él vivió antes. Porque mientras muchos hablan de éxito, Musk lo construyó durmiendo en el suelo de su fábrica. Literalmente. Mientras su empresa se desmoronaba. Mientras los inversionistas lo abandonaban. Mientras la prensa lo ridiculizaba. Y aquí está la diferencia brutal. Él no huyó. No descansó. No se rindió. Se disciplinó aún más. Dormía 4 horas. Se bañaba en el vestidor de la planta. Comía lo mínimo. Y trabajaba como si el fracaso no fuera opción. Porque no era un capricho. Era una misión. Y cuando tu misión es clara, tu autodisciplina se vuelve inquebrantable. Muchos dicen, yo haría lo mismo si tuviera su dinero. Pero lo que no entienden es que él hizo eso cuando no lo tenía. Y tú, esperas que tu vida se acomode para empezar a actuar. ¿O vas a ser quien actúe hasta que la vida se rinda ante ti? Los que cambian el mundo no esperan condiciones perfectas. Crean disciplina en medio del caos. Y por eso, merecen lo imposible. Elon Musk no solo estaba perdiendo dinero. Estaba perdiendo respeto. Confianza. Alianzas. Familia. Su empresa Tesla casi quiebra. SpaceX falló 3 veces lanzando cohetes que explotaban en el aire. Cada lanzamiento costaba millones. Y cada error era una risa más en los medios. Una burla más de los que esperaban su caída. Y aún así, siguió. No porque estuviera motivado. Porque estaba comprometido. Y la diferencia entre uno y otro es la autodisciplina. Porque Musk no tenía garantías. Tenía una visión. Y esa visión lo obligaba a seguir. Mientras todos retrocedían. Él duplicaba turnos. Leía, programaba, diseñaba, lideraba. Y dormía menos de 6 horas al día. No para presumirlo. Para sobrevivirlo. Él lo dijo. Prefería dormir en la fábrica que en mi casa. Así nadie podía decir que yo no estaba ahí. Sufriendo con ellos. Elon Musk no solo estaba perdiendo dinero. Estaba perdiendo respeto. Confianza. Alianzas. Familia. Su empresa Tesla casi quiebra. SpaceX falló 3 veces lanzando cohetes que explotaban en el aire. Cada lanzamiento costaba millones. Y cada error era una risa más en los medios. Una burla más de los que esperaban su caída. Y aún así, siguió. No porque estuviera motivado. Porque estaba comprometido. Y la diferencia entre uno y otro es la autodisciplina. Porque Musk no tenía garantías. Tenía una visión. Y esa visión lo obligaba a seguir. Mientras todos retrocedían. Él duplicaba turnos. Leía, programaba, diseñaba, lideraba. Y dormía menos de 6 horas al día. No para presumirlo. Para sobrevivirlo. A finales del 2008.
Elon Musk está frente a una decisión que partirá su vida en dos. Sus dos empresas Tesla y SpaceX están al borde del colapso. No tiene flujo de efectivo. No tiene tiempo. No tiene margen de error. Le queda solo una cantidad mínima de dinero. La cantidad suficiente para salvar una sola empresa. Y aquí viene lo que pocos harían. Él divide el dinero. Lo reparte entre las dos. Y se queda sin nada. Nada. Ni para vivir cómodo. Ni para esperar tranquilo. Muchos millonarios protegen su comodidad. Pero Musk eligió otra palabra: convicción. Y esa decisión no fue inspiradora. Fue aterradora. Fue tensa. Fue absurda para los analistas. Fue criticada por su círculo más cercano. Pero él sabía algo que tú necesitas grabarte hoy. Si tú no apuestas todo por tu visión, nadie más lo hará. Esa es la parte de la autodisciplina que nadie te cuenta. No siempre se ve bonita. No siempre se siente bien. No siempre es recompensada en el momento. Pero si decides mantenerte incluso cuando todo arde, entonces no solo estás construyendo un proyecto. Estás construyendo tu carácter. La disciplina no es sacrificio temporal. Es un estilo de vida que prueba hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que crees. SpaceX había fallado 3 lanzamientos seguidos. 3 explosiones. 3 humillaciones públicas. Cada una más costosa y más dolorosa. Los expertos lo decían sin piedad. Es un niño rico jugando a ser astronauta. Nunca podrá competir con la NASA. Va a perderlo todo. Y él callaba. Escuchaba. Y seguía. Pero en su interior estaba al límite. Mental. Física, emocionalmente. Él lo ha contado. No podía dormir. Me despertaba con palpitaciones. Me dolía el pecho de la presión. Todo estaba en juego. Mi dinero. Mi nombre. Mi vida. Y ahí, con su equipo fracturado, su ánimo por el suelo y el mundo esperando su caída, decide lanzar un cuarto cohete. El último. Si fallaba, era el fin. No solo de SpaceX, sino de su credibilidad, de su visión, de todo lo que había sacrificado. Pero ahí está el punto donde la mayoría se rinde. Y él eligió otra cosa. Disciplina sin garantías. Porque no lo hacía porque iba a funcionar. Lo hacía porque era lo correcto. Porque si su visión merecía ser real, entonces él tenía que demostrar que estaba dispuesto a morir por ella. La autodisciplina es el fuego que te sostiene. Cuando ya no queda esperanza, ni fuerza, ni promesa. Solo decisión. Y eso basta. El despegue que cambió el destino. 28 de septiembre de 2008. Una base en pleno desierto. Un cohete listo para el cuarto intento. En la sala de control, Elon Musk está con los ojos fijos. Pero el cuerpo tenso. Los errores anteriores aún están frescos. La presión es tan brutal que nadie respira con normalidad. 5, 4, 3, 2, 1. El cohete despega. Recto. Firme. Estable. Cada segundo que permanece en el aire es una bofetada a los que lo llamaron loco. Ese día, SpaceX logró el primer lanzamiento exitoso de una empresa privada al espacio. Y con eso, cambió las reglas. Cerró bocas. Y lo más importante, reafirmó que la autodisciplina sí paga. Pero no de inmediato. Ese lanzamiento salvó su empresa. Pero también salvó su propósito. Porque él no quería lanzar cohetes. Quería demostrar que un ser humano con visión y disciplina puede cambiar el mundo, aunque todos lo nieguen. ¿Y tú que estás escuchando esto? Quizá también estás en tu cuarto intento. Quizá ya te falló la vida 3 veces. Quizá te queda una oportunidad más. ¿Qué vas a hacer con ella? A veces la victoria no llega porque seas el más listo, sino porque fuiste el más terco. El que no se rindió. El que apostó todo. El que resistió hasta el despegue. El mayor peligro del éxito es bajar la guardia. Después del lanzamiento exitoso de 2008, Elon Musk pudo haberse detenido. Pudo haber vendido SpaceX.
Pudo haber vivido de entrevistas, premios y titulares. ¿Pero qué hizo? Redobló el esfuerzo. No por dinero. No por fama. Sino porque entendía una verdad brutal. El éxito no es un destino. Es una trampa disfrazada si no mantienes tu disciplina. Mientras otros celebraban, él volvía a la fábrica. Mientras la prensa aplaudía, él ajustaba detalles. Mientras sus amigos le decían, descansa, él dormía en el suelo, otra vez. Porque para Elon Musk, el éxito no es el fin. Es solo una señal de que vas por el camino correcto. Pero aún no has llegado. ¿Y tú? Cuando logras algo, ¿te relajas? ¿Te premias con descanso eterno? ¿Crees que un día bueno justifica una semana floja? Ahí es donde caen los que no comprenden la disciplina. Porque la cima también exige carácter. Y los hábitos no se construyen en el entusiasmo, sino en la constancia. El verdadero compromiso no se mide en tiempos de guerra. Se prueba en la paz. Cuando nadie te obliga. Cuando tú decides exigirte más, solo porque puedes. Elon Musk tenía una misión. Y toda misión real exige un precio alto. No solo de dinero, sino de vida personal, de relaciones, de vínculos. Durante los años más intensos de Tesla y SpaceX, Musk vivió fracturas familiares, divorcios y distancia con sus hijos. No porque no los amara, sino porque la visión le exigía tiempo, enfoque y una entrega total. Duele. Mucho. ¿Es justo? Probablemente no. Pero cuando eliges una causa más grande que tú, entiendes que no puedes tenerlo todo el tiempo. Su familia sufrió su ausencia. Sus parejas no entendían su obsesión. Sus amigos veían cómo se volvía una máquina de trabajo, mientras ellos disfrutaban cenas y vacaciones. Pero Musk no perseguía un estilo de vida. Perseguía una revolución. Y eso, como todo lo extraordinario, no se construye con equilibrio perfecto. La autodisciplina verdadera es cruel a veces. Te obliga a decir que no. A rechazar placeres inmediatos. A soportar el juicio de quienes no ven lo que tú ves. Y tú, que estás escuchando esto, tienes que preguntarte, ¿estás dispuesto a perder algunas cosas ahora, para no perderte a ti mismo el resto de tu vida? No es egoísmo, es enfoque. No es frialdad, es convicción. No es sacrificio vacío, es el precio de marcar la diferencia. Ahora hablaremos de la disciplina que nace de la desesperación. Quiero que escuches con el corazón lo que te voy a decir. Hoy conoces su nombre. Hoy ves millones, portadas, películas, éxitos. Pero hubo un tiempo en que J.K. Rowling no era nadie. No era famosa. No era rica. No era admirada. Era una madre soltera, quebrada, deprimida, viviendo de la asistencia social. El mundo no la miraba. La ignoraba. Y lo más doloroso, ella misma empezó a creer que no valía nada. Pero no dejó que ese pensamiento fuera su final. Porque en medio de esa oscuridad, hizo algo que muy pocos hacen. Se aferró a su propósito con disciplina. Mucho antes de que su nombre significara millones. Rowling lloraba en una cafetería con una libreta en la mano. Con frío en los huesos, miedo en el pecho y una hija que cuidar. Ella escribía. No tenía editoriales. No tenía tiempo. No tenía fuerzas. Pero tenía una historia dentro de ella. Y se negó a dejarla morir. Esa es la autodisciplina que cambia destinos. Hacer lo que tienes que hacer aunque el mundo esté en contra. Incluso aunque tú estés en contra. J.K. Rowling no escribió Harry Potter porque se sentía inspirada. Lo escribió porque era la única forma de no dejarse morir emocionalmente. Escribía mientras su hija dormía. Escribía en trenes. En cafés. En noches frías. En lágrimas. La autodisciplina no siempre empieza con grandeza. A veces empieza con una pluma, una libreta. Y el profundo dolor de saber que si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Una vez que terminó su primer manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling tocó puertas. Y todas se cerraron. 12 editoriales.
12 respuestas negativas. 12 golpes al corazón de alguien que ya venía herido. ¿Y sabes qué le decían? No es vendible. Es muy largo para un libro infantil. La fantasía no se consume. Esto no va a funcionar. La frase favorita de los mediocres. Esto no va a funcionar. Ahí es donde muchos se detienen. Donde tiran el manuscrito. Donde entierran el sueño. Donde buscan algo más realista. Pero ella no. Porque la autodisciplina no es solo escribir. Es persistir. Siguió enviando cartas. Siguió recibiendo rechazos. Pero cada día se sentaba a escribir más. A corregir, a imaginar, a pelear por su voz. No para probarle algo a otros. Para no rendirse frente a ella misma. Pregúntate ahora mismo. ¿Cuántas veces aceptaste un no como sentencia final? ¿Cuántas veces te rechazaron? Y tú mismo terminaste el trabajo por ellos. ¿Rindiéndote? Rowling no se rindió. Y por eso, la editorial número 13 cambió su historia para siempre. No estás esperando aprobación. Estás puliendo tu llamado. Y cada rechazo es un filtro. Los que se rinden, se van. Los que insisten, resucitan. Cuando la disciplina te encuentra preparada. Después de 12 editoriales que la rechazaron. Una pequeña editorial llamada Bloomsbury recibe el manuscrito. No fue por un comité. No fue por un análisis de mercado. Fue porque el editor le dio el primer capítulo a su hija de 8 años. Y no pudo dejar de leer. Eso fue todo. Esa niña cambió la historia. Porque dijo lo que ningún ejecutivo había dicho. Quiero más. Y así, con una oferta mínima. Con apenas 1.500 libras esterlinas. J.K. Rowling firma su primer contrato editorial. ¿Era millonaria? No. ¿Cambió su vida al instante? Tampoco. Pero ahora tenía algo que nadie podía quitarle. Validación. Un primer paso. Una entrada al campo de batalla real. Y aquí entra lo más poderoso. Ella ya estaba entrenada. Porque todos esos años de dolor, rechazo y escritura diaria no fueron castigo. Fueron preparación. Fueron resistencia. Fueron carácter. Muchos quieren la oportunidad. Pero no soportarían el peso de tenerla. Rowling sí. Porque se forjó en la lucha. ¿Y tú, estás esperando el sí? ¿Sin prepararte en los no? ¿O estás convirtiendo cada rechazo en musculatura emocional? ¿Para sostener el éxito cuando llegue? El sí llega para los que insisten. Pero solo permanece para los que están listos. La autodisciplina no apura el éxito. Pero lo vuelve inevitable. Cuando el mundo finalmente te ve, pero tú ya te habías transformado. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue publicado en 1997. 1.000 copias iniciales. Una autora desconocida. Un libro de fantasía infantil. Un mercado escéptico. Pero algo diferente pasó. Los niños no podían soltarlo. Los padres empezaron a leerlo también. Los maestros lo recomendaban. Las escuelas lo incluían. Y en menos de un año, el libro explotó. ¿Y qué hizo J.K. Rowling? ¿Se distrajo con la fama? ¿Se fue a celebrar? No. Se sentó a escribir el segundo libro. Porque cuando llevas años entrenando tu autodisciplina, el éxito no te emborracha. Te enfoca. Ella no se dejó llevar por la euforia. Siguió con la misma rutina. Escribir cada día. Proteger su tiempo. Decir no a lo innecesario. Y trabajar como si nadie la conociera. ¿Sabes qué es lo verdaderamente admirable? Que cuando el mundo finalmente te aplaude, es fácil empezar a vivir para el aplauso. Pero Rowling no escribía para ser adorada. Escribía porque tenía una misión. Y no había terminado. Así que mientras los premios llegaban, los contratos multimillonarios aparecían. Y las películas se preparaban. Ella mantenía su autodisciplina como si aún escribiera desde la cafetería. ¿Y tú, qué harás cuando llegue tu momento? ¿Te relajarás? ¿Cambiarás tus hábitos por halagos? ¿O te convertirás en alguien que el éxito no cambia,
¿Por qué el carácter ya estaba listo antes que el reconocimiento? La fama puede comprarte lujos. Pero solo la autodisciplina te da el poder de sostener tu legado. Porque cuando el mundo por fin te mira, tú ya debes haberte transformado. Con el éxito del primer libro, vino el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Y el mundo se volvió loco. Las ventas rompieron récords. Las editoriales la idolatraban. Las películas estaban en camino. Y Harry Potter no era solo un libro. Era una cultura. Pero aquí está la parte que pocos ven. J.K. Rowling no escribió esos libros con presión externa. Ella los escribió con disciplina interna. Mientras muchos asumían que tenía un equipo escribiendo por ella, ella seguía sentada frente a la hoja en blanco. Horas, días, meses. A mano. Con obsesión. Con entrega. Porque cuando tu propósito es real, el éxito no te hace más flojo, te hace más exigente contigo mismo. ¿Sabes qué más hizo? Rechazó ofertas millonarias de publicidad que no se alineaban con sus valores. Dijo que no a franquicias que querían explotar su historia sin respeto. Mantuvo el control de su obra. Porque autodisciplina también es aprender a decir no. Cuando el mundo solo te quiere decir sí, para sacarte provecho. ¿Y tú, sabes decir que no? ¿Sabes proteger lo que estás construyendo? ¿O te dejas desviar cada vez que algo brillante aparece? Porque construir algo importante no es solo empezar bien. Es mantenerte firme cuando todo empieza a multiplicarse. Hoy hemos explorado el poder imparable de la autodisciplina a través de 3 ejemplos que muestran la verdadera esencia del éxito. Primero, Elon Musk, quien desafió la lógica y el miedo, enfrentando el fracaso tras fracaso sin perder su visión. Su historia nos recuerda que la disciplina es ese fuego interno que te sostiene cuando el mundo entero duda de ti. Luego, J.K. Rowling, que escribió su destino desde la desesperación, entre lágrimas y rechazos, sin más garantía que su propia voluntad. Ella nos enseña que la disciplina nace de la urgencia de no dejar morir un sueño, aunque todo parezca en contra. Y finalmente, Brian Tracy, cuya enseñanza nos muestra que la autodisciplina no es solo un hábito, sino una decisión consciente diaria. El pilar que sostiene a todos los que quieren transformar su vida y su mente para alcanzar la verdadera libertad. ¿Estas historias tienen algo en común? No esperaron el momento perfecto. No buscaron la motivación externa. Sino que crearon su camino con disciplina, compromiso y resiliencia. Ahora te pregunto a ti, ¿qué estás aquí? ¿Estás dispuesto a romper tus excusas? ¿A enfrentar tus miedos y a construir tu propio código mental millonario? Porque el éxito no es para los que esperan, sino para los que actúan con determinación y constancia. Si este video te inspiró, no olvides suscribirte, compartirlo y activar la campana para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando las claves para que tu mente y tu vida sean indestructibles. Hasta entonces, mantente fuerte, enfocado y disciplinado.